primera charla es terapia hormonal de reemplazo y riesgo de complicaciones vasculares, arteriales y venosas, a cargo de la doctora Karina Gumpel, que además es la coordinadora del grupo actualmente, del grupo de hemostasis y trombosis en la mujer, médica hematóloga del laboratorio de hemostasis y trombosis del Hospital Privado de Rosario. Así que, Karina, te escucharemos. Ahí estamos. Y voy avanzando con este avanzás y con este. ¿Vos habías cambiado algo hoy? No, cambió, pusimos la charla ahí. Pero le pusimos del pendrive. Entonces, bancame un segundo que la cambiamos, porque voy a cambiar la máquina yo. Voy a cambiar la máquina. Pero es lo mismo, ¿eh? Sí, la dejaste. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es que da mucha alegría que haya faltado tiempo para todas las preguntas, significa que el tema es interesante. Y bueno, ahora No, a ver, no se ve. No aparece acá. Pero bueno, mientras les voy diciendo, la terapia hormonal de reemplazo, o como nos enseñó Silvia, la terapia hormonal de la menopausia, lo que tiene de particular, a diferencia de las otras terapias hormonales, es que uno tiene que enfocarse pensando en la terapia hormonal para prevenir un evento cardiovascular y los efectos adversos que eso puede llegar a generar, o la terapia hormonal con efectos o con fines hormonales y los efectos que eso puede traer. Por otro lado, lo que la hace más compleja es todos los subgrupos que tenemos que analizar, y en cuanto a la parte cardiovascular, pensar que tanto la parte arterial a nivel coronario, a nivel de accidente cerebrovascular y los eventos venosos, en general van todos en distinto sentido. Entonces es bastante compleja y bueno, esperemos tratar de poder simplificarlo lo más que se pueda. Ahí estamos. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque ya se habló de los tipos de estrógenos endógenos, de los receptores de estrógenos, y lo único que voy a decir de acá es que los receptores de estrógenos los podemos encontrar en diferentes tejidos, y entre ellos tejidos están en el sistema cardiovascular, donde tendrían un efecto protector del citoesqueleto, y eso se traduce en funciones de prevención tanto en inflamación de la función endotelial y en el perfil lipídico. En cuanto a las distintas variedades de terapia hormonal de reemplazo, en cuanto a los estrógenos, tenemos los estrógenos equinos conjugados, el valerato de estradiol y el estradiol micronizado, y en cuanto a las dosis equivalentes sería que 0,625 miligramos de estrógenos equinos conjugados equivalen a 2 miligramos de valerato de estradiol o de estradiol micronizado. Y en cuanto a los progestágenos, son necesarios, como ya nos dijo Silvia, para proteger al endometrio. En cuanto a la menopausia, sabemos que es el fin de la etapa reproductiva de una mujer y que la definimos a partir de 12 ciclos consecutivos sin periodos menstruales. Tenemos que saber que entre un 50 y un 82% de las mujeres van a experimentar síntomas vasomotores, como sofocos y sudoración nocturna, y que a veces estos síntomas pueden durar alrededor de 6 meses, pero en algunas mujeres se pueden extender por años. Aproximadamente un 42% de estas mujeres de entre 60 y 65 años pueden tener síntomas vasomotores severos. Y hago mención a estos síntomas porque hoy por hoy representan la principal indicación de este tipo de terapias hormonales.
En cuanto al perfil aterogénico, sabemos que las mujeres desarrollan enfermedades coronarias alrededor de 7 a 10 años más tarde que los hombres. Esto nos habla de, y que cuando llegan a partir de la menopausia este riesgo es similar, con lo cual hablaría del efecto cardioprotector de los estrógenos. En los primeros 10 años de la menopausia, estos niveles de estrógenos empiezan a caer en forma drástica, entre 60 y 80%. También van a ir cayendo más adelante los receptores de estrógenos y esto va haciendo que se vayan incrementando las complicaciones cardiovasculares. En cuanto al perfil aterogénico que tienen estas terapias hormonales, cuando se utilizan por vía oral, tienen la capacidad de disminuir las LDL, aumentan las HDL, pero como contra también aumentan los triglicéridos. En cuanto a las terapias hormonales que se utilizan por vía transdérmica, disminuyen las LDL, no cambian las HDL y tampoco los triglicéridos. Esto también lo paso rápidamente porque lo mencionó Diana. En cuanto al mecanismo de acción de estas terapias hormonales, incrementan todo lo que serían los factores de coagulación, incrementan el fibrinógeno, el efecto que tenía en la fibrinolisis y disminuyen los inhibidores. Un poquito de historia con esta terapia hormonal en cuanto a su uso en la prevención de eventos cardiovasculares. Los primeros trabajos, que eran todos estudios observacionales, hablaban de un gran beneficio en cuanto a la disminución en la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Y este beneficio se veía fundamentalmente con una disminución entre el 35 y el 80% en la prevención secundaria. Entonces, partiendo de estos estudios observacionales, es que se diseñan 2 tipos de estudios randomizados, con el objetivo de demostrar lo que ya se venía viendo. Por eso yo le puse, ahora vamos a ver los resultados, pero le puse de título los estudios que cambiaron la historia. Uno fue el estudio HERS, que fue un estudio diseñado para evaluar la terapia hormonal en la menopausia en la prevención secundaria del infarto de miocardio y la enfermedad coronaria, y el estudio WI, que se diseñó para evaluar el efecto de estas hormonas en la prevención primaria. Vamos a ver primero el estudio HERS. Es un estudio randomizado, doble ciego, placebo control, que evaluaba la utilidad de estrógenos equinos conjugados, combinados con medroxiprogesterona, esto es por vía oral, en la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio y enfermedad coronaria. Incluyó alrededor de 2.700 mujeres menopáusicas con una edad media de 67 años y se dividió en un grupo, la mitad para un grupo hormonal y otro el grupo placebo, con un seguimiento medio alrededor de los 4 años. Y lo que no se observó es el beneficio que se pensaba encontrar ni en enfermedad coronaria, ni en infarto agudo de miocardio, ni en la muerte, ni en la prevención de la mortalidad. Por el contrario, lo que se vio es que incrementaba por 3 los eventos tromboembólicos venosos y en cuanto a los eventos coronarios había un incremento en el primer año y que luego recién de 4 a 5 años estos eventos empezaban a disminuir. Como conclusión, entonces, no se recomienda la terapia hormonal de reemplazo, estrógenos combinados con medroxiprogesterona, en la prevención secundaria de la enfermedad coronaria. Vamos a ver qué pasó ahora con la prevención primaria. El estudio WI es un estudio que en realidad está dividido en 2 estudios. También es un estudio randomizado, doble ciego, placebo control, que evaluaba los estrógenos equinos, ya sean solos o combinados con la medroxiprogesterona en la prevención primaria del infarto agudo de miocardio y enfermedad coronaria. Incluyó alrededor de 27.000 mujeres. Acá el rango etario, como era prevención primaria, era más amplio e incluía mujeres más jóvenes, de alrededor de los 50 años. Y había un grupo de 16.000 mujeres que fueron asignadas a uno de los estudios, que es el de combinados, y 10.000 mujeres solo con estrógenos. El seguimiento que se programó inicialmente era de alrededor de 9 años.
Sin embargo, en el año 2002, la rama combinada fue suspendida, fue interrumpida por un incremento tanto en los eventos coronarios, en la incidencia de accidente cerebrovascular y de tromboembolismo venoso, o sea, a los 5 años del estudio. Y se siguió solo con la rama que usaba estrógenos, sin combinarse con las progesteronas. En el año 2004, o sea, 2 años más tarde, el NIH también determina el cierre de esta rama al completarse los 7 años de seguimiento, y esto fue por un incremento entre un 30 y un 40% de los eventos de accidentes cerebrovasculares. No hubo ningún beneficio en cuanto a la reducción de la mortalidad, y si lo traducimos en números, podemos decir que como conclusión de este estudio, por cada 10.000 mujeres que reciben estrógenos más medroxiprogesterona, por año vamos a tener alrededor de 6 eventos más coronarios, 9 eventos más de accidentes cerebrovasculares y 21 eventos de tromboembolismo venoso. Por cada 10.000 mujeres que reciben solo estrógenos, vamos a tener 3 eventos menos coronarios, 11 eventos más de accidentes cerebrovasculares y 11 de tromboembolismo venoso, con lo cual globalmente nos da un 11% de incremento anual de los eventos cardiovasculares. Entonces, ¿cuál fue el impacto realmente? Si partimos más o menos de los años 90, que era la época de los estudios observacionales, y vamos a los 2000, que es cuando salen estos estudios, hay que tener en cuenta que esto generó como un shock en la comunidad médica porque se encontraron con resultados que realmente no se esperaban que se iban a encontrar. Entonces, a partir de estos estudios, la FDA recomienda el uso de los estrógenos equinos conjugados luego de la menopausia solo para el manejo de los síntomas vasomotores moderados a severos o para mujeres con alto riesgo de fracturas que no toleren otro tipo de medicación en la prevención de la osteoporosis. Y vemos cómo hubo una drástica disminución en cuanto al uso de estas terapias hormonales. Así, hacia el año 2000, un 40% de las mujeres de 50 años y un 30% de las mujeres de 60 años estaban bajo estos tipos de terapias hormonales, y una década después, solo el 7% de las mujeres estaban recibiéndolos. Esta es una de las revisiones de Cochrane, esta es una de las últimas que hay. Hay alrededor de 9 evaluaciones de Cochrane, y esto lo que tiene de interesante es que, no sé si esto sirve para señalar, sí, que compara con los eventos bajo la terapia, la terapia combinada continua, pero en función del riesgo basal de cada población. Y además seguidas en el tiempo. Por ejemplo, para la terapia combinada continua, en cuanto a los eventos coronarios en un seguimiento a 1 año, para ACV, seguimiento a 3 años y tromboembolismo venoso en el primer año, vemos cómo hay un franco incremento. Y en cuanto a la terapia solo con estrógenos, en un seguimiento a 7 años, para ACV hay un incremento, y lo mismo para tromboembolismo venoso en los primeros 2 años. Y no hubo ni para una ni para la otra, en un seguimiento acumulado de 13 años, una disminución en la mortalidad. Ahora, como les dije al principio, no podemos considerar a todas las mujeres menopáusicas en un mismo grupo, ni a todas las terapias hormonales en un mismo grupo, y vamos a ir analizando por distintos subgrupos. Por ejemplo, la terapia hormonal de reemplazo en función de la edad. Entonces, la edad y la terapia hormonal de reemplazo por vía oral, solo de estrógenos, disminuyen en un 45% la incidencia de infarto agudo de miocardio en mujeres jóvenes entre 50 y 59 años, o sea, menores de 60 años, con un aumento en la incidencia en mujeres mayores. Para la terapia combinada no hay disminución en los eventos en las mujeres jóvenes, y sí incremento en las mujeres mayores. Y esto se da porque el inicio precoz de la terapia hormonal permite actuar y disminuir el depósito de calcio en las arterias coronarias, lo cual haría que haya una menor progresión de la placa aterosclerótica, favorecería la vasodilatación y una menor disfunción endotelial, mientras que cuando uno empieza a edades más avanzadas con una placa ya
más estabilizada, con mayor riesgo a la ruptura. El riesgo de ACV y el riesgo de tromboembolismo venoso no cambia en función de la edad. Y acá es, para verlo en forma gráfica, vemos para el grupo de 50, o sea, menores de 60 años, acá hay una disminución significativa en cuanto a los eventos coronarios y una casi nivel de significancia estadística en cuanto a las causas de mortalidad, mientras que esto no se observa en mujeres mayores de 70 años. En cuanto, esto es uno de los puntos, que tal vez es uno de los puntos más importantes, en cuanto al inicio de la terapia hormonal, en función del momento del inicio de la menopausia. Entonces se dice que en mujeres jóvenes, menores de 60 años, o con menos de 10 años desde el inicio de la menopausia, la terapia hormonal de reemplazo puede disminuir los eventos cardiovasculares y la mortalidad sin aumentar la incidencia de accidentes cerebrovasculares. El inicio tardío, por lo que explicamos anteriormente, o sea, a más de 10 años desde el inicio de la menopausia, se asocia a un incremento en la incidencia en tromboembolismo venoso y accidente cerebrovascular y no vieron un aumento significativo en la incidencia de enfermedad coronaria. Lo que sí, tengamos en cuenta que siempre la piedra en el zapato de todas estas terapias hormonales es la incidencia de tromboembolismo venoso, que igual siempre va a estar aumentada. En cuanto a la vía de administración, tenemos la vía transdérmica, se asocia a un 20% menos de eventos cardiovasculares cuando se utilizan los estrógenos transdérmicos no combinados. En los combinados no hay un incremento tampoco de eventos coronarios, y tengamos en cuenta que es la única ruta de administración que no aumenta la incidencia de tromboembolismo venoso. En cuanto a la vía oral, tendría que ver con al ser los estrógenos transdérmicos, al no tener el primer paso hepático, no tendrían ese efecto de estimulación de la síntesis de los factores procoagulantes que tiene la vía oral. En cuanto a la vía oral, los estrógenos orales no combinados no se asocian con eventos coronarios, pero sí sabemos que incrementan tanto la incidencia de accidente cerebrovascular como de tromboembolismo venoso, sobre todo cuando están combinados con medroxiprogesterona. En cuanto a la vía vaginal, habría como una tendencia que podrían disminuir la incidencia de infarto agudo de miocardio o de accidente cerebrovascular, pero los datos son muy escasos y todavía no los podemos asumir. En cuanto a la dosis, el efecto cardioprotector que se ha visto fue similar entre dosis de 0,3 a 0,625 miligramos de estrógenos equinos conjugados. Con dosis más altas hay aumento en la incidencia de accidentes cerebrovasculares, tromboembolismo venoso, y consideramos dosis altas cuando hablamos de más de 0,625 miligramos de estrógenos por vía oral o de 2 miligramos de estradiol por vía oral, o cuando usamos más de 50 microgramos de estrógenos transdérmicos. Eso se consideraría altas dosis. En cuanto a la duración del tratamiento, acá hay un punto que tenemos que considerar, que la duración del tratamiento la tenemos que considerar de la mano del aumento en la edad de la paciente. Entonces, a largo plazo, los estrógenos aumentan, estas terapias hormonales aumentan la incidencia de accidente cerebrovascular, y que no se ha visto este aumento no se ha visto en el primer año de uso. El riesgo de tromboembolismo venoso, acá tenemos que hacer hincapié que igual que se da para los anticonceptivos orales, es más alto en los primeros 6 a 12 meses. Entonces, cuando nosotros decimos usemos estas terapias hormonales por tiempos cortos, tengamos en cuenta que los tiempos cortos coinciden con el tiempo de mayor riesgo de incidencia de tromboembolismo venoso, o sea que no da seguridad ni siquiera acortar el tiempo de uso. Ahora, veamos, vamos a enfocarnos solo en el riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces, acá tenemos el riesgo de tromboembolismo venoso en función de la ruta de administración. Entonces vemos que cuando usamos estrógenos transdérmicos no combinados no hay aumento de riesgo de tromboembolismo venoso, que cuando estos estrógenos están
combinados por vía transdérmica, el riesgo aumenta en un 23%, pero cuando estos estrógenos combinados son por vía oral, el riesgo aumenta hasta en un 88%. Esto es ahora en función del tipo de progestágeno. Un tema particular que también hay que considerar en las terapias hormonales en la menopausia es que los progestágenos no pueden considerarse como un grupo, sino que cada uno representa un riesgo diferente. Entonces, los progestágenos derivados de los norpregnanos son los que presentan mayor riesgo para o sea, en realidad los únicos que tienen riesgo en las terapias transdérmicas. En cambio, para cuando son los progestágenos por vía oral, todos incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso, pero el que más lo incrementa es la medroxiprogesterona. En cuanto a los parches de testosterona, esto es uno de los últimos motivos de consulta, pero que cada vez es más frecuente. En realidad están indicados solos o combinados con estrógenos para tratar de alcanzar los niveles fisiológicos de la etapa premenopáusica y fundamentalmente para mejorar la libido en mujeres después de la menopausia. La dosis efectiva es de alrededor de 300 microgramos. El uso en mujeres sin factores de riesgo no aumentaría la incidencia de eventos cardiovasculares. Hay un aumento no significativo de los eventos de tromboembolismo venoso y hay también tener en cuenta que hay inclusive trombosis venosas portales publicadas relacionadas con el uso de este tipo de terapia hormonal. La mayoría de las mujeres, otro punto a tener en cuenta es que la mayoría de las mujeres con enfermedades cardiometabólicas fueron excluidas de los estudios. Entonces, al día de hoy, la evidencia que tenemos es insuficiente para recomendarla con uso cardioprotector. ¿Qué pasa con las terapias hormonales en mujeres que ya de por sí presentan un riesgo incrementado de tromboembolismo venoso? La incidencia por edad que les corresponde más o menos a los 50 años es alrededor de 1 en 1000. La terapia hormonal duplica este riesgo que igual sigue siendo bajo. Hay un solo estudio randomizado que evaluó el uso de estas terapias hormonales en mujeres con riesgo de tromboembolismo venoso y fue cerrado de manera precoz por un franco aumento en la incidencia de estos eventos de 10,7 versus 2,3 en el grupo placebo. En cuanto a las portadoras de trombofilia, hay un incremento en el riesgo tanto para las portadoras de factor 5 de Leiden como de protrombina 2210, más o menos incrementan el riesgo por 9, sin embargo, no está recomendado el screening masivo de trombofilias previo al inicio de estas terapias. El otro punto a tener en cuenta, como les dije anteriormente, la única vía o ruta de administración que no aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso en mujeres es la vía transdérmica de estrógenos solos y tampoco lo aumenta en mujeres que ya tenían un riesgo aumentado de trombosis. En cuanto a la tibolona, es una molécula sintética con una estructura similar al noretinodrel y que tiene la capacidad de actuar en múltiples receptores, es decir, tanto receptores de estrógenos, progestágenos como de andrógenos. Permite también aliviar los síntomas vasomotores, pero fundamentalmente se utiliza por su capacidad de aumentar los niveles de beta-endorfinas para mejorar los desórdenes en el humor. Tendría efectos cardiovasculares protectores y es la única que tiene la capacidad de generar una marcada disminución en los niveles de triglicéridos. Sin embargo, la tibolona, en un estudio que se utilizó para evaluar la prevención en cuanto a la incidencia de fracturas, también fue cerrado de manera precoz por el franco aumento que generaba en la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, no está recomendado su uso en mujeres mayores de 60 años con factores de riesgo. No aumentaría el riesgo de tromboembolismo venoso porque si bien disminuye los niveles de inhibidores naturales, también disminuye de forma marcada los niveles de factor 7. Y en cuanto a qué dicen las diferentes sociedades científicas acerca del uso de estas hormonas en mujeres con riesgo de tromboembolismo venoso, entonces tenemos las guías NICE, que sugieren informar a todas las pacientes acerca del incremento del riesgo de tromboembolismo venoso
y recomiendan usar estrógenos transdérmicos en lugar de la vía oral en mujeres que tengan un riesgo incrementado y también incluir dentro de este grupo a mujeres que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 30. La Endocrine Society, por su lado, considera que las mujeres que tengan historia previa de tromboembolismo venoso, sin factor desencadenante o relacionado con un factor hormonal, ya sea anticonceptivos, embarazo o puerperio, o que tengan trombofilias, contraindican de manera absoluta cualquier tipo de terapia hormonal. O sea, ni siquiera los transdérmicos. Y aquellas mujeres que tengan historia de tromboembolismo venoso, pero con un factor desencadenante mayor, como por ejemplo inmovilización, fracturas, cirugías, contraindicarían los orales, pero no los transdérmicos. En cuanto a esta declaración de consenso, en realidad esto es un estudio de farmacovigilancia realizado por múltiples sociedades científicas en cuanto al uso y el estudio fue diseñado para la incidencia en cáncer de mama. Y como farmacovigilancia evaluaron la incidencia en tromboembolismo venoso, que lo vieron aumentado con los estrógenos orales, pero no con los transdérmicos. Vieron una disminución de la incidencia de accidente cerebrovascular en el primer año. Había una disminución, pero hay un aumento posterior. Y en los efectos cardiovasculares, la que dijimos antes, la timing hypothesis o la ventana de oportunidad cardiovascular, que hay una disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular y de la mortalidad si se iniciaban los primeros 10 años de la menopausia, y que si se iniciaba más allá de los 10 años, este riesgo en los estudios que ellos vieron no lo vieron incrementado. Entonces, como comentarios finales, la terapia hormonal de reemplazo no está indicada en la prevención primaria ni secundaria de la enfermedad cardiovascular, que incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular, pero fundamentalmente incrementa la incidencia de tromboembolismo venoso. Este incremento en la incidencia de tromboembolismo venoso es independiente del momento del inicio, de la menopausia, de la duración, que dijimos que en los primeros 6 a 12 meses está incrementada, que depende de la ruta de administración y del tipo de progestágeno, que la vía segura es la vía transdérmica y que es mucho mayor este riesgo cuando se combina con medroxiprogesterona. Por lo tanto, la terapia hormonal de reemplazo debe ser indicada durante el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Bueno, espero no haberlos confundido tanto, porque es muy, muy complejo.